Estudiantes, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches de acuerdo a la ocasión, ¿no? Vamos a continuar con lo que es la materia. En este caso vamos a ver lo que es mezclas gaseosas, ¿sí? Para lo cual, para entender este concepto, ¿no es cierto?, el análisis en cuanto a las variables de estado, tanto de presión como temperatura y volumen, necesitamos saber lo que es la ley de Dalton, o también conocida como la de presiones parciales. Para ello debemos recordar que los gases son altamente compresibles y altamente expandibles, y que además siempre tienden a ocupar todo el volumen dependiendo, ¿no es cierto?, de las características que tenga el recipiente, ¿no? No interesa que este volumen sea muy grande o muy pequeño, ¿no es cierto? Eso es irrelevante cuando hablamos de los gases, ya que estos siempre van a tender a ocupar todo ese volumen, ¿no es cierto?, que los contiene, y que como su característica principal son compresibles y expandibles, esto debido a que sus moléculas siempre están en constante movimiento, ¿no? Para ello vamos a empezar definiendo lo que es la mezcla gaseosa de dos o más gases, ¿no? Es decir, una mezcla gaseosa es una mezcla homogénea de dos o más gases. Mezcla homogénea porque en cada momento la composición siempre va a ser la misma, donde cada componente de la mezcla tiene un comportamiento individual, es decir, actúa como si estuviera solo, y además ocupa todo el volumen del recipiente, ya sea en la mezcla, ¿no es cierto?, que está ocupando toda la mezcla, pero individualmente va a ocupar también el mismo volumen y a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque de alguna manera, todos los gases en el recipiente en un determinado tiempo van a entrar en equilibrio, ¿ya? Entonces es como cuando nosotros estamos en el aula, ¿no es cierto? A un inicio estamos a cierta temperatura, pero a medida que se va pasando el tiempo y además que se va llenando el aula, nosotros le damos a una temperatura de equilibrio, ¿no? Todos estamos al final en una temperatura de equilibrio, o el recipiente, en este caso el aula, entra a una temperatura de equilibrio. Entonces la ley de Dalton nos dice que la temperatura va a ser la misma cuando ya la mezcla haya entrado en equilibrio, ¿no? Entonces para ello vamos a hacer un pequeño bosquejo. Tenemos dos gases separados en diferentes recipientes, el gas de color rojo y el gas de color azul. Entonces en una primera instancia no existiría una mezcla gaseosa, ¿no? Y cada uno de ellos estaría con su propia presión, su propio volumen y su propia temperatura, ¿no es cierto? Acá igual el gas azul va a tener su propia presión, su propia temperatura y su propio volumen, ¿no es cierto? No van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están en diferentes recipientes, ¿no? Es como si decirles, uno está en un determinado cuarto y el otro está en otro cuarto, por así decirlo. O cuando hablamos en la universidad, decir que un estudiante está en el aula, obviamente va a estar a cierta temperatura, presión, ¿sí? Y obviamente va a ocupar un cierto volumen, si lo pusiéramos como en el caso de que se fuera un gas. Y otro estudiante que estuviera en el patio va a estar obviamente a diferente temperatura y a diferente presión, y además, ¿no es verdad?, va a estar sometido a otro tipo de volumen, ¿no es verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, las condiciones iniciales son diferentes. Pero ya cuando hablamos de mezcla, aquí sí, ¿no es cierto?, en la condición final va a haber una mezcla. Interactúan ambos gases, ¿no? Interactúan, y obviamente uno va a ir a tender a ocupar el volumen del otro y el otro también. Al final entran en equilibrio, ¿sí? Entran en equilibrio, y la composición, como nos dice, como se trata de una mezcla homogénea, va a ser la misma en cada uno de los espacios que ocupan los gases, ¿no? En este caso. Ya, entonces, bajo esas condiciones, acá la temperatura ya va a ser única, ¿no es cierto? La temperatura del gas de color rojo va a ser igual a la temperatura del gas de color azul, o a la temperatura final, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a lo que es volumen, el volumen, ¿no es cierto?, total en esta mezcla va a ser el volumen del gas que contenía el color azul más el volumen del color rojo. Entonces el volumen total va a ser la suma de ambos recipientes, pero el volumen final de este gas de color rojo va a ser igual a ese volumen final, ¿no? O a ese volumen total, perdón, de la mezcla, ¿no? Porque va a ocupar todo, van a ocupar todo el recipiente que los contiene, en este caso los dos recipientes, ¿no? Entonces los gases, en este caso su volumen ya va a ser diferente a lo que estaba inicialmente, ¿no?
Eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Siempre tienden los gases a ocupar todo el volumen. No es que en un lugarcito o en un rinconcito se quede el gas, ¿no es cierto? Sino más bien siempre va a tender a ocupar, ¿no es cierto?, todo el espacio libre que pueda llegar a tener, ¿ya? Entonces, bajo esa situación, podemos hacer un análisis también de lo que es el elemento o el compuesto más conocido, que es el aire, ¿no? Ahora nos toca, dice, analizar distintas mezclas de gases. En este caso se pueden encontrar confinados en diferentes recipientes. Uno de estos casos resaltantes es la composición del aire. Como se trata de una mezcla homogénea, estamos hablando de la composición del aire, va a tener oxígeno, nitrógeno y algunos otros gases nobles, ¿no? Y además nos dice que es una mezcla gaseosa. Como estamos diciendo que es una mezcla gaseosa, que además es una mezcla homogénea, por así decirles, el aire, la composición del aire en la ciudad del Alto va a ser la misma pues a la composición del aire, ¿no es cierto?, a nivel del mar. Podríamos hablar, no sé, Arica. Entonces no va a cambiar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es una mezcla gaseosa homogénea, ¿sí? No va a cambiar. Sí, las condiciones, ¿no es cierto?, o las cantidades, por así decirles, pero eso es otro tema. Entonces, recordemos que si nosotros llegáramos, ¿no es cierto?, a aumentar la temperatura de una mezcla gaseosa o de un gas cualquiera, en un momento dado, si no estuviera la temperatura, el movimiento no sería tan caótico, pero una vez que se aumenta, ¿no es cierto?, el movimiento va a ser más caótico. Y además se supone, ¿no es cierto?, que la presión aumentaría, ¿ya?, bajo esas condiciones. Entonces, ahí también interviene, ¿no es cierto?, un determinado gas puede estar a una temperatura dada y el otro también a una temperatura menor, por así decirles, y obviamente va a haber ese efecto acá, ¿no es cierto?, al ponerse en equilibrio en cuanto a temperaturas, ¿no? De ese sentido también nosotros podemos interpretar cómo más o menos es el movimiento de las moléculas de cada uno de los gases, ¿ya? En un momento dado no va a ser tan caótico y en un momento va a ser más caótico. Es como cuando ustedes, ¿no es cierto?, se los suelta, por así decirles, o estamos confinados en el aula. En un momento dado la temperatura aumenta del aula y obviamente nos sentimos más incómodos y tendemos a movernos un poco más, ¿no es cierto? O tal vez en algún caso alguien se llega a dormir, por así decirles, ¿no? Pero más o menos ese es el concepto que quiero darles para que esté un poco más claro en cuanto al comportamiento de los gases. En este sentido que dice Dalton, ¿no?, que demostró que todos los gases ejercen diferentes condiciones, ¿no es cierto?, de temperatura y de presión cuando se encuentran en un mismo recipiente, ¿ya? Entonces, haciendo antes la interpretación de lo que es matemáticamente una mezcla gaseosa y la ley de Dalton, nos dice que es una mezcla gaseosa de cada gas ejerce una presión parcial, igual a la que tendría si ocupase solo el mismo volumen y la misma temperatura. La presión total de una mezcla gaseosa será igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Entonces, esta última se la considera como la ley de Dalton. Matemáticamente hablando, esta sería la interpretación. La presión total de la mezcla gaseosa va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases. Pero esta, con la ayuda de la ecuación de estado, yo también la puedo reescribir de la siguiente manera. Si nosotros decimos que la presión de la mezcla gaseosa es igual al número de moles totales por la constante R, la temperatura y el volumen, o también masa de la mezcla, peso molecular promedio, constante R por la temperatura y volumen. Recordando siempre que la temperatura y el volumen van a ser constantes o van a permanecer constantes bajo todo punto de vista, ¿sí? Y además recordemos que el número de moles totales va a ser igual también a la suma, ¿no es cierto?, del número de moles de cada uno de los gases que intervienen en la mezcla, ¿no? En este sentido, lo podemos interpretar también de la siguiente manera a la presión total. La constante R y la constante temperatura y volumen van a salir afuera de lo que es el signo de sumatoria y va a ser igual a la sumatoria del número de moles parciales, ¿no? Claro que sí, lo que les decía, el número de moles parciales, la sumatoria va a ser, ¿no es cierto?, o el número de moles totales va a ser la sumatoria. Número de moles del gas 1, número de moles del gas 2, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando ingresan una determinada cantidad de número de gases, ¿no es cierto?, en un recipiente cualquiera, ¿no?, en un instante van a estar a ciertas condiciones de temperatura y de presión, ¿no?, y de volumen, inclusive. Cuando yo ingrese, ya se cumplen las condiciones del recipiente, ya no sus propias condiciones, sino las condiciones del recipiente. Entonces, pero no ocurre lo mismo si habláramos de un solo gas, ¿no es cierto? Si habláramos de un gas que estuviera en un recipiente y luego lo abriríamos y ocuparía el otro recipiente más,
Pero acá ya no sería, ¿no es cierto?, aplicable lo que es la ley de Dalton, sino aplicaríamos tal vez la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, dependiendo de las condiciones en las que está el gas, ¿no? Entonces, hay una diferencia en ese aspecto. Entonces, finalmente cuando se hace la mezcla, aquí vamos a tener un volumen del recipiente, ¿no es cierto? Ese volumen va a ser igual al volumen del gas 4, va a ser igual al volumen del gas 3, igual al volumen del gas 5, etcétera, ¿no? Y la temperatura acá, ¿sí?, va a ser única, ¿no es cierto? Va a ser única, va a ser el volumen, la temperatura que tiene, ¿no es cierto?, el recipiente. El volumen, lo mismo. La presión de cada uno de los gases, sí, va a ser, claro que sí, va a ser diferente, ¿no? Eso sí va a ser diferente. La presión total, eso sí es otra cosa, va a ser la sumatoria de cada uno de los gases, como vemos acá. Entonces la presión total va a ser igual, dice, a la sumatoria de las presiones parciales. La presión de gas 1, 2, 3, 4, 5, etc., ¿no? Entonces, además de esto, de la ley de Dalton, podemos sacar algunos otros aspectos, como son lo que es fracción molar, que no es nada más que dice que la relación de moles respecto al número de moles totales. Este número de moles parciales sería, ¿no es cierto?, de cada uno de los gases, ¿ya? De cada uno. A esto se lo conoce como fracción molar. Fracción molar, ¿sí? Y la suma de las fracciones molar siempre debe darnos 1. Por eso también se dice fracción, ¿no? Y no es porcentaje, ¿sí?, como alguna vez se lo interpreta, pero no es. Entonces es fracción molar y además siempre debe darnos la unidad. Entonces, matemáticamente interpretando, este valor será, o esta ecuación se dará, que la fracción molar es igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria, ¿no es cierto?, o la fracción total, ¿no es cierto?, que sería 1 en este caso, va a ser igual a la sumatoria de, ¿qué?, el número de moles parciales respecto al número de moles totales, ¿sí? Esta ecuación yo la puedo interpretar, ¿no es cierto?, a través de lo que es la presión de estado también. El número de moles parciales, si fuera del helio, va a ser presión del helio, volumen, R y temperatura. El número de moles totales va a ser presión total, volumen, R y T. Y nuevamente, ¿no?, el volumen en el recipiente es constante, ¿no es cierto? Entonces se va a eliminar, la constante R es constante, se elimina, y la temperatura acá de cada uno de los gases va a ser siempre la misma, entonces también se elimina. Bajo estas condiciones, también la fracción molar se la puede calcular a partir de la presión parcial del gas respecto a la presión total, ¿no es cierto? Es otra manera de poderla escribir, ¿sí?, a la fracción molar de cada uno de los gases, ¿no?, dependiendo. Además, recordemos siempre que la sumatoria de las fracciones molares, el gas 1, 2, 3, 4 o 5, siempre debe darnos la unidad, siempre, ¿no? Eso no debemos olvidarnos. Si sale más o menor, entonces debemos revisar el ejercicio porque algo se ha hecho mal. Además de esto, también podemos llegar a determinar lo que es la masa molar promedio o aparente de una mezcla gaseosa, o también lo que es conocido como el peso molecular promedio, que no es nada más, dice, que el producto del peso molecular de un determinado gas por su fracción molar, ¿sí?, por su fracción molar. ¿Estamos de acuerdo? Debemos tomar en cuenta que este peso molecular no es exacto, ¿no? O sea, en una mezcla, ¿no es cierto?, en una mezcla gaseosa. Y más bien este peso molecular simplemente, como dice su nombre, es un promedio o aparente, ¿ya? Y este debe estar entre un intervalo de valores, ya sea del peso molecular mucho menor, del menor peso, como sería de un gas determinado, o de un peso molecular mayor. Entonces tiene que estar en ese intervalo de pesos moleculares. Caso contrario, si estuviera menor o fuera mayor al número más grande que tendríamos de peso molecular, en ese caso algo habríamos hecho mal y tendríamos que revisar el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Va a ser el peso molecular del oxígeno, fracción molar del oxígeno, peso molecular del gas X, fracción molar del gas X, etcétera, ¿no? Ese va a ser el peso molecular promedio. O también en función de las presiones. Recordemos que la fracción molar del oxígeno, si yo lo elevo en función de las presiones, también lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Aquí está, presión parcial del gas respecto a la presión total. Entonces, del oxígeno va a ser presión del gas oxígeno respecto a la presión total, del gas X va a ser presión de X respecto a la presión total, y así sucesivamente hasta el último gas que interviene en la mezcla gaseosa. Bien, jóvenes, con eso habríamos terminado esta sesión y les agradezco por su atención. Gracias y hasta otra oportunidad.